Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Comenzamos un nuevo video, una nueva actividad, un nuevo objetivo priorizado. Bien, el cual es el siguiente. Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina se reorganizó con el surgimiento de los estados-nación. Esta estructura política, bien, que hemos venido hablando anteriormente en el proceso de independencia de Chile, cuáles eran los antecedentes externos, ¿cierto?, que estaban en Europa, que tenían que ver con la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos también en América, y la idea de los estados-nación, ¿cierto?, que se estaban construyendo en Europa de forma beligerante también, política, cultural. Hubo un cambio ahí interesante con respecto a las nuevas estructuras de cómo se iba a organizar la comunidad en el territorio. Entonces, caracterizando la unificación de territorios y de tradiciones culturales, por ejemplo, lengua e historia, entendiendo que la conformación de los estados-naciones en un territorio significa modificar el comportamiento de las personas, ya que tenemos que someternos a esta nueva estructura política llamada Estado-Nación, ¿bien? Y esto se genera en los procesos de independencia, cuando comienzan a conformarse los estados-nación en América. Recordemos que veníamos de una época colonial. Según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. Cuando hablamos de estados-nación, hablamos de un grupo de personas que se encuentra organizada, ¿cierto?, en un determinado territorio y entre otras características, y al tener este sentido de pertenencia en el territorio en el que vivo, con la cultura que voy desarrollando, genero lo que llamamos nacionalismo, el sentirme identificado con un otro por ciertas culturas, tradiciones en común. Por lo tanto, los nacionalismos que surgen de los estados-nación van a generar conflictos a la hora de la expansión. Bien, la geografía política en este caso se va a modificar en algunos aspectos bien beligerantes, bien como guerras, conflictos políticos, bien entre colonias, entre estados-nación en proceso de conformación. Bien, por eso que la imagen que tenemos en el video, en la primera diapositiva, muestra un Lego de la geografía física de América Latina, pero cómo este Lego se va a ir adaptando, se va a ir construyendo con la política en otra forma. Bien, va a tener otra figura este territorio de América Latina. Así que nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en la construcción del Estado-Nación en el caso de América. Ya anteriormente habíamos visto la construcción del Estado-Nación o proceso de independencia en el caso de Chile. Entonces, antes de conocer la información, el contenido de esta clase, les voy a presentar la actividad primero, bien, para que cuando vean el resto del video sepan lo que tienen que hacer y así prestar atención a lo que ustedes, ¿cierto?, vayan a generar o elaborar como actividad. Entonces, les leo: actividad de aprendizaje. Elaborar 5 preguntas sobre los contenidos trabajados en este video. Fácil, ¿cierto? Tengo que elaborar 5 preguntas, pero le entrego las siguientes sugerencias de trabajo. Escribe en tu cuaderno las 5 preguntas, ¿bien? Mientras observas la clase y te surgen dudas, anótalas, porque esas dudas o esas reflexiones que ustedes tengan van a ser las preguntas que deben anotar, ¿bien? No deben ser preguntas de concepto. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta: ¿qué es la soberanía? ¿Qué es un estado? ¿Qué es lo que es una nación? ¿Qué es un país? ¿Qué es una capitanía? ¿Qué? Etcétera. No tendría mucho sentido elaborar preguntas de concepto en esta actividad, ya que lo que se busca es que ustedes orienten sus cuestionamientos, sus dudas que surjan durante el video mediante una reflexión. Bien, no todos
no todas las preguntas necesariamente deben tener respuestas. No se preocupen tanto por la respuesta, que van a tener que buscar la respuesta, no. Lo que quiero es que se detengan a que cada duda que tengan al ver el video y los contenidos ustedes puedan anotarla, ya que es un cuestionamiento que surge dentro de su cabeza y es importante que se hagan conscientes de ello para poder trabajar. ¿Ok? Esa es la actividad que tienen que hacer este día. Entonces, vamos con los contenidos de lleno. Tenemos aquí el territorio de América Latina, en especial, ¿cierto? De América del Sur, en un antes y un después, ¿cierto? Antes de los Estados-Nación, después de los Estados-Nación. Bien, entonces ahora donde estoy yo ubicado, ¿cierto? Y también tenemos aquí este meme que dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué transformaciones hubo para que pasáramos de aquí, ¿cierto? De este territorio regional a un territorio ya de Estados-Nación. Y aquí pasaron muchas cosas en aspectos político, económico, social, ¿cierto? Cultural. Bien. Entonces, para responder esa pregunta, ¿qué pasó aquí? Tenemos aquí estas tres respuestas, que son tres procesos históricos, tres transformaciones, ¿bien? Que fueron conformando los estados-nación que tenemos aquí abajo, ¿bien? Entonces, primero ocurrió la conquista de América, tenemos aquí en su izquierda de la imagen, ¿bien? Aquí. Tenemos la región que ocupaba el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca. Bien, entonces toda esta zona era la que administraba y que en el fondo la base, el origen del territorio era la cordillera de los Andes, bien, abarcando desde Ecuador, lo que es hoy día Ecuador, Perú, bien, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, el Tahuantinsuyo ocupaba toda esta región en la zona en la costa del Pacífico del continente americano, ¿cierto? Lo que está apuntando el pulsor. Y hay cambios, ¿cierto? Hay cambios y se transforma en esto, bien, que son los estados-naciones en la actualidad, bien, los países. Por lo tanto, para que existiera este cambio hubo un proceso de conquista del continente americano que me imagino lo han visto en cursos anteriores. Hubo un proceso de colonización, perdón, un proceso de colonización, bien, que es la imposición de la administración española, sobre todo en este territorio, hacia los pueblos, culturas ancestrales indígenas que se ubicaban en América del Sur. Bien, y luego de la colonia, estos pueblos, esta sociedad en la cual fue llevada a cabo por los criollos, que también hemos hablado, ¿cierto? Los criollos van a generar esta independencia, estos criollos que eran los hijos de españoles o los españoles nacidos en América, ¿cierto? Entonces hay este proceso de independencia y por lo tanto hay una conformación del territorio en base a fronteras políticas y culturales, y eso lo hace aún más complejo. Entonces, si abrimos, ¿cierto? Ese periodo de transición de los tres procesos, nos encontramos con algo como esto. Nos encontramos con estos dos mapas que simplifican los procesos mencionados anteriormente. Si se dan cuenta, el territorio tiene cambios. En una primera instancia, luego de aquí tenemos, ¿cierto?, el Tahuantinsuyo, existe el proceso de conquista. Este proceso de conquista y colonización se establecen los virreinatos. Bien, tenemos el virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, bien, las audiencias que iban a hacer la administración de los virreinatos. ¿Y por qué hay cambios? Porque se empieza a dividir el territorio por lo grande que era el continente, sobre todo el continente de América del Sur, del que estamos hablando, y de Latinoamérica, en verdad. Entonces,
se comienza a dividir, y si se dan cuenta, de color amarillo tenemos aquí la audiencia de Quito, la audiencia de Santa Fe, que en un momento se le va a llamar la Gran Colombia, bien, la Gran Colombia, y esta Gran Colombia, si se dan cuenta en el otro mapa, el de la derecha, está dividido en los países que hoy día conocemos como Venezuela, pero en ese entonces son el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General es de Caracas, bien. Entonces hay una división ahí. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, y si nos vamos al cono sur, en lo que es el territorio chileno, también hay cambios en este periodo durante el siglo X, finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Hay cambios en donde Chile también tiene un cambio importante, por lo tanto también lo vamos a conocer en la próxima clase. Bien, y estos cambios se deben a los impulsos que generaban la conformación también de los estados-naciones en América. Este es el proceso, ¿cierto?, que nos lleva a conformar los estados-nación. Ahora, recordemos, ¿cierto?, que un Estado-nación era todo aquello, era una estructura política que tenía que tener un territorio, una población que gobernar, y tenía que tener un ejército. Entonces, por ahí vayan haciéndose la idea que estos elementos generaron conflictos beligerantes y diplomáticos entre las agrupaciones culturales, entre los pueblos indígenas que habían en América, los españoles y extranjeros que estaban llegando a América, imponiendo cierta organización y administración del territorio. Por lo tanto, ahí el territorio se comienza a fragmentar, y lo podemos ver a través de esta sistematización de mapas de América Latina. Entonces, ya conociendo esta introducción con respecto a este nuevo objetivo de priorización, que era analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación. Bien, entonces ahí hicimos una periodización del territorio y las fronteras políticas, culturales que tuvo América Latina, a comprender cómo se conformaron estos estados-naciones o países que hoy día conocemos como en la actualidad. Entonces ya explicamos esta actividad y no me queda nada más que invitarlas a enviar un correo en caso de cualquier consulta, duda, sugerencia. Que estén bien. Chao.